Bien, buenos días, ¿me escuchan? Sí se me escucha, ¿no? Ya, gracias. Bien. Bueno, para continuar con la asesoría de matemática 1, la semana pasada hicimos sistemas de números reales, números naturales, enteros, racionales, y también hicimos inecuaciones, tanto que tienen radicales y los que son polinómicos. Bien, hoy vamos a continuar con las que son funciones. Bien, una función, según por regla de correspondencia, es aquel que a un conjunto A solo se le va a asignar un solo B. Por ejemplo, si vemos acá, al 1 solo se le asigna el A, al 2 el B, el 3 el C, el 4 el D y el 5 el E. Solo uno por cada A, solo uno de B. Bien, como definición también podemos decir que punto de conjunto de partida de los reales, a la salida de los reales, será función si es que, solo si, si A, eso es un par ordenado A y B que pertenece a la función, y A y X, que ese otro par ordenado pertenece a la misma función, entonces ¿qué va a pasar? Que este B y este X tienen que ser iguales para que sea función. Por ejemplo, acá miren, acá tenemos 2, 2,3, 4,6, 2, B y 1,6. Según la definición nos damos cuenta que tiene que ser el segundo coeficiente, el segundo componente igual. Por ejemplo, miren, acá vemos 2 y 3 y acá vemos 2 y b. Para que sea función, al 2 solo se le tiene que pertenecer el 3. Entonces, si a 2 se le pertenece el 3, entonces acá b, ¿cuánto sería? El valor de 3. Bien. Ahora, gráficamente se puede ver. Borramos esto de acá. Gráficamente también podemos saber si un polinomio es una función. Por ejemplo, para este de acá, ¿qué hacemos? Trazamos una recta para abajo. Trazamos una recta para abajo y si solo corta en un solo punto, como vemos acá, es una función. Entonces el primero sí es función. Por ejemplo, en el segundo, que es una circunferencia por matemática básica, cuando lo trazamos una recta vertical, vemos que corta en dos puntos, miren, en 1 y en 2. Entonces, esto no es función. Entonces ponemos acá que no es función. Entonces, ¿qué es? No, si no es una función, ¿qué sería? Se podría decir que es una relación. Que, si no es función, podría ser relación también. Bien, a ver, acá hay tres casos. A ver, de esos tres casos que hemos hecho ahorita, ¿cuáles son funciones? O si las tres son funciones, si solo una es función. ¿Cuáles de esas tres que estoy mostrando acá son funciones? A ver, me confirman en el chat, a ver, por chat o por micrófono. Peña dice la segunda y la tercera. Sí. Sí. Sí, Peña, bien. A ver, te voy a anotar, a ver acá. Peña. A ver. Peña y Ampol. Peña y Ampol. Sí, como dice nuestro compañero Peña y Ampol, la segunda y la tercera son funciones. ¿Por qué? Porque miren acá. Para este de acá, para el 1, mire, tiene que ser solo un conjunto de salida, o sea, un solo B. Pero vemos acá que para 1 está el 4 y está el y el B. Entonces ya desde ahí, desde el primerito, ya vemos que ya esto no es función. Ahora para el segundo nos dice
que x al cuadrado, esta función de acá, pero para el intervalo de 0 a 2, o sea, esta zona de acá. A ver, hacemos una recta, pintamos, esto es de 0 a 2, y nos dice que queremos saber si es función. Bueno, trazamos una recta imaginaria vertical, y nos damos cuenta que sí va a cortar en un solo punto, entonces esto sí es función. En la tercera vemos que son pares ordenados, que decíamos que para el primer componente debe ser ese mismo segundo componente. Miren, a ver, vemos si acá se repiten. A ver, 1, 2, 3, 4. No se repiten, entonces sí es función, porque mire, a 1 le pertenece 3, a 2 le pertenece 5, a 3 le pertenece 7 y a 4 le pertenece 9. Hasta ahí lo que hemos hecho. ¿Todo está claro? Ahí como vamos. Gracias. A ver. Ya, a ver, ¿cómo continúa? Bien, el dominio y el rango. Miren, el dominio, ¿quiénes van a ser? Miren, acá según el conjunto, miren, tenemos que X pertenece a A. O sea, para el primero, la gráfica vemos este de acá, este era el A. Esta era la entrada y este era ¿quién? La salida. X pertenece a A, entonces X va a estar acá. Va a existir. Esta E invertida o su espejo es un existe. Existe y pertenece a B, allá, ahí está. Y pertenece a B. Y que este X y este Y, ese par ordenado, o sea, X, Y, pertenezca a esa función. Y a la vez esté incluido. Esta C es una inclusión. Entonces, a ver, vamos a en este ejercicio, miren. A ver, en este ejercicio de acá, a ver, ¿cuál sería el rango? El dominio, digo. El dominio dice que es los primeros componentes, o sea, el X que exista en la primera, en el A o en la función. Entonces, ¿quién sería el dominio de la función? Sería 1, hacemos esto, llavecita o corchete, llavecita, 1, 2, el segundo componente, primero digo 1,2, 1,3, 4. Ahí está. Entonces los primeros componentes es el dominio. Ahí está. Dominio y dominio. Bien, ese es el dominio. Ahora, ¿qué nos dice el rango? Que Y pertenece a B. Allá, igualito, ahí está. El Y pertenece a B. Va a existir un X. Ahí está. Existe X que pertenece a, muy bien. Y que este par ordenado X, Y pertenezca a la función. Que va a estar incluido en B. Entonces, ¿quiénes son B? La parte de acá, pues, la parte del segundo componente. Entonces, acá, en esta función de acá, ¿quién sería nuestro rango? Como nos dicen ahí, sería esté incluido en B. Entonces, B, que es la segunda componente. Entonces sería 3, 5, 7 y 9. A ver, 3, 5, 7 y 9. Comúnmente acá en cuando vas a hacer dominio y rango, siempre empieza de menor a mayor. Siempre, no va a ser por desorden. O sea, por como esté ordenado acá, no. Primero tienes que ver de todos los primeros componentes o segundos componentes, a quién es el menor, ahí colocas en orden. Bien, función valor absoluto. Es la función valor absoluto que hemos visto en academia, en colegio, para ingresar a la universidad, claro. Miren, está representada por miren, por estos dos palitos que tiene X. ¿Y cuál es su regla de correspondencia? Que es igual a 0, este valor absoluto, si es que X va a ser igual a 0, o sea, X0. Va a ser X siempre y cuando que X sea positivo, o sea, X sea mayor que 0. Y va a ser menos X si es que X es negativo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, miren, si X es 5, va a ser el mismo X, entonces sería valor absoluto de 5 igual a ¿quién? A 5. Entonces si nos dicen, por ejemplo, si X es menos 1, entonces va a ser negativo, entonces sería menos
menos sx. Entonces valor absoluto de menos 1 sería menos ese valor, pero x es menos 1. Menos por menos, más. Entonces valor absoluto es, ahí está, 1. Ahí está, tenemos el caso de desigualdades. Por ejemplo, miren, este A vamos a quitarle, este A le vamos a poner X para ambos, para que no nos confundamos. X, X y X. Ya. También X, también X, también X. Esta parte de acá que estoy haciendo ahorita, no se olviden, porque eso va a ser comúnmente las funciones. Por eso estoy haciendo el valor absoluto, voy a hacer todas las funciones, porque eso es... Van a tener que aprender a graficar y hacer todo esa nota, porque matemática 1 y matemática 2 sirve. Bien, tenemos un valor absoluto de x menor a b. Entonces, si nos dicen así para hallar su conjunto de solución, ¿qué sería? Entonces, x, si es menor a b, entonces a va a ser mayor a menos b, y va a ser ¿quién? Menor a b, o sea, del negativo al positivo. Si es cerrado, pues cerrado nada más, menor igual, mayor igual. Ahora, y si invierte el sentido, entonces el x va a ser menor a menos b, unido, o sea, va a estar dentro del conjunto de solución, y el x va a ser mayor a b. Igual si es conjunto cerrado, conjunto abierto. Ya, vamos a ver acá. Y finales, propiedades, miren. Todo valor absoluto, si nos damos cuenta, va a ser mayor o igual a 0. Claro, aunque sea el x adentro negativo, igual va a ser positivo. Raíz cuadrada de x cuadrado, comúnmente lo denominamos como valor absoluto. Ahí está. Y x al cuadrado también es igual a valor absoluto de x al cuadrado. Eso lo podemos saber, vamos a borrar acá. A ver, un espacio. Ya está, a ver. Ya. A ver, si tenemos menos 8 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 8 al cuadrado? Bueno, obviamente por adentro está. ¿Cuánto es menos 8 al cuadrado? 64. Muy bien. Ahora, si decimos valor absoluto de menos 8 y al cuadrado, ¿cuánto es su valor absoluto de menos 8? Como es negativo, menos 8, que sería 8. Y 8 al cuadrado, 64. Ahí está. Entonces, estos dos, si son iguales, se cumplen. Entonces, para la siguiente, x va a ser siempre menor o igual a su valor absoluto. Y también que el producto de estos dos números pues, también puede salir. O sea, se puede desprender, sería valor absoluto de x por valor absoluto de y. Valor absoluto de x igual a valor absoluto de menos x también. Este de acá. Por ejemplo, miren, valor absoluto de la resta también se le puede invertir. O sea, valor absoluto de su invertido. O sea, de y menos x. Y finalmente esta es la desigualdad triangular, que sería valor absoluto de x más y va a ser siempre menor o igual a desprendido, o sea, en suma, valor absoluto de x más valor absoluto de y. Bien, voy a hacer ahorita una demostración de acá del producto. A ver, pues, por ejemplo, ¿por qué estos se desprende y en la suma no? A ver, vamos a ayudarnos de esto. Es una demostración nada más. Ya. Por ejemplo, el producto de x por y tiene dos posibilidades. Por ejemplo, primero si x por y es positivo, positivo mayor a 0. ¿Qué va a pasar acá? X por y igual a positivo. O sea, ¿qué puede suceder? Hay dos posibilidades. Que x sea mayor a 0 y que y sea mayor que 0, obviamente. Entonces, o hacemos un paréntesis, o que x sea menor que 0 y que y sea menor que 0. Claro, porque, por ejemplo, producto de negativos es positivo. Ahí está. Y producto de dos positivos es positivo. Entonces, a ver, acá. Ya. Acá, miren. Esto de acá.
si x es positivo, ¿qué cumple? Que su valor absoluto de x es ¿quién? X. Acá. Y positivo, entonces ¿qué significa? Que su valor absoluto de y es y, nada más. Ahora acá. ¿Qué significa acá? Que su valor absoluto de x, ¿quién va a ser? Menos x. Y acá, ¿qué significa? Que su valor absoluto de y es menos y. Ahora, mantenemos esto, copiamos otra vez esto de acá. Ahora, hacemos sus productos de esto de acá, miren. A ver, hacemos un corchete. Copiamos y pegamos. Ya. Entonces hacemos el producto, miren. Producto, valor absoluto de producto de x por y. ¿A quién va a ser igual? Va a ser igual ¿a quién? A x por y. Claro, ¿por qué lo digo eso? Porque miren, acá tenemos, miren, el primero, para el primer caso tenemos, a ver, vamos a poner acá. Ahí está, valor absoluto de x por valor absoluto de y. Ahí está. Claro, miren, x por y, x que era para el primero, para este caso de acá, cuando ambos son positivos, valor absoluto de x. Para el siguiente caso, el y, que es valor absoluto de y. Ya, entonces se cumple, miren. Valor absoluto de x por y también se puede desprender, miren, se puede sacar y es valor absoluto de x por valor absoluto de y. Ahora para el siguiente caso, cuando ambos son negativos, a ver qué sucederá. ¿Sucederá lo mismo? Veremos. Claro, miren, también será x por y. ¿Por qué? Miren, porque tenemos producto de menos x por menos y. Claro. ¿Y esto a qué va a ser igual? Al producto de valor absoluto de x por el producto de valor absoluto de y. Claro, miren, acá está. Menos x, ¿a qué es? Valor absoluto de x, y menos y, valor absoluto de y. Y eso es para el caso de que si ambos son positivos. Ahora, ¿qué pasará si ambos son negativos? O sea, el producto de ambos es al revés, negativo. También hay otros casos, miren. Si ambos son negativos, o sea, si el producto de ambos son negativos, uno de ellos tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo, claro. Entonces, pongamos que x es positivo. Entonces, x va a ser negativo. O también hay otra solución que x tiene que ser negativo y entonces sí tiene que ser positivo. A ver. Ahí está, lo bajamos. Miren, ahí está. A ver, pluma, ya. Miren, acá x es positivo, valor absoluto de x es x. Y es negativo, entonces valor absoluto de y es menos y. Entonces, valor absoluto de y es menos y. Acá está, ponle su negativo. Ahora el siguiente. Valor absoluto de x, como es negativo, va a ser menos x. Acá está. Y el y va a ser positivo, entonces valor absoluto de y es, acá borramos, sería el mismo y nada más. Mantenemos. Entonces hacemos lo mismo. Hacemos una nueva diapositiva. Ahí está. Producto de x por y, valor absoluto de eso. ¿Qué sería? Menos ¿quién? Menos x por y, claro. Ahí está, menos x por y, o entre paréntesis lo ponemos mejor para diferenciarlo. ¿Qué significa eso? ¿Qué es quién? ¿El producto de quién? De menos x por y. ¿Y eso aquí es igual? A valor absoluto de x. Y del y, valor absoluto de y. Claro. O si no, al revés. Claro. Porque en este caso, x es positivo. Entonces sería x por menos y. Porque miren, acá vemos que x es positivo y es negativo. Menos y x. Ahí está. Y x y menos y. Igual su producto es negativo, así que normal. Para el siguiente caso, vemos que es igual, menos x por y. Menos x por y. Entonces acá sí sería menos x
y acá sería y. Y menos x en el siguiente caso, ¿qué es? Valor absoluto y valor absoluto de y. Entonces, como en ambos tenemos que se cumple, miren. Entonces el valor absoluto del producto se puede desprender a valor absoluto de cada producto. ¿Hasta ahí todo claro? Respecto a la demostración de esa fórmula. Ya, gracias. ¿Por qué les hice la demostración? Porque comúnmente los profesores a veces lo piden, bueno, en plena clase, ¿por qué sale eso? ¿Por qué sale lo otro? Bien, vamos a continuar con el forma general del valor absoluto, para graficarlo, digo. Su forma general, mira, tenemos función de x, a por x menos h más k. Eso supongo que ustedes lo han visto en academia, para cuando hacen funciones. Ya. Entonces, acá, miren, tenemos una v. Ahí está. ¿Cuál va a ser su vértice para este? Pues va a ser h y k. H a quien pertenece al eje x y k a quien pertenece al eje y. Bien. Cuando es una v, como es una v, v así como en el abecedario, eso es cuando a es positivo. Ahí está. A es positivo. Ahora, al revés, una v invertida. Igualmente tiene su vértice, claro. H, K. H pertenece al eje X y K pertenece al eje Y. ¿Esto qué sucede? Cuando A es negativo. Nada más, miren. Por ejemplo, si nos dicen, a ver, en este ejercicio, miren, acá está. Ahí está, esta gráfica. Miren, tenemos 3x menos 6. Pero se puede desprender, miren. Claro, miren. Porque hemos visto que producto de acá interno se puede desprender. Entonces, hacemos 3 por... mejor lo hago a mano mejor. Más fácil es. Ya está. Ya. Miren, a ver, tenemos... Lo de adentro nomás lo voy a hacer, miren. Tenemos 3x menos 2. Ahí está, miren. 3x menos 2, miren. En valor absoluto. Pero estos son productos. Entonces, ¿qué quedaría? Valor absoluto de 3 por valor absoluto de x menos 2 menos 4. Acá. Pero este es positivo, así que es 3 nada más. Sería 3 por x menos 2 menos 4. Miren, acá está, mira. Este es el A de la anterior, miren, ahí está, el A. El A que es positivo, porque es 3, entonces ¿qué es? Es esta, una V. Ahí está. Tenemos que buscar H y K. El H, ¿cuánto es? 2. ¿Por qué? Porque nos dice X menos H. Entonces ahí dice X menos 2, entonces el H es 2. Más K. Pero acá es menos 4, entonces K ¿cuánto vale? Menos 4. Ya tenemos unos vértices, ya tenemos los vértices ya. Entonces, ¿quién sería? 2, menos 4. Ahí está. 2, menos 4. Una V, una V. Ahí está. Y esta es la gráfica. Nada más sencillo. Ahí está. Tenemos también la función racional, que también tiene su forma general, que sería A sobre X menos H más K. Hacemos una asíntota. Hacemos esto, miren. Es cuando A es positivo y este de acá es cuando A es negativo. ¿Qué hacemos? Para positivo hacemos esto. Unas curvas así y unas curvas así. No se van a tocar en sí, no se van a llegar a tocar. ¿Esto qué significa de acá? A las H, ahí está. H pertenece al eje X y el K, ¿quién pertenece? Al eje Y. Hallamos el H. Ahí está, recta para arriba, el H. Y el K, recta para acá. Ahí está, miren. Si nos damos cuenta, son asíntotas. No se van a llegar a tocar, miren. Va a ser así va a subir, pero nunca va a llegar a chocar con esta recta acá. Nunca. Igualmente acá, miren.
El H, miren, acá también baja, 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 pero nunca va a tocar con este H. Y acá también, este de acá, sube, 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 pero nunca va a tocar con el H. O sea, son asíntotas. Igualmente para acá, al revés, miren, es un espejo nada más. Espejo respecto al eje Y. Ahí está. Igualmente, hallamos el H, su recta, el K también su recta, sería sus asíntotas, miren, baja, baja, esta recta acá, y esta también obviamente va a bajar, nunca se van a tocar, estos jamás, jamás se van a tocar, porque son asíntotas, y también el K, tampoco, miren, el K tampoco se va a tocar, miren, bien, eso es para esta función, ya, miren acá, este es de lo saqué de cuando hice presencial, bueno, tenemos menos 1, x menos 1 más 1. Bien, miren el A. Bueno, todo este es el A. ¿El A qué es? Negativo, entonces es este de acá. Hacemos estas dos primero. Ahora, ahí está. ¿Cuánto vale el H? 1. ¿Cuánto vale K? 1 también. Primero ubicamos el 1, ahí está. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y ubicamos el K, ahí está. 1, 1, 1. Ahí está, de acá van a empezar, miren. De acá hasta acá. Ahí está, miren. Hasta entrar la recta x igual a 1. Y del otro, ahí está, miren, empieza de acá, miren. Baja, 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 baja. Hasta acá va a seguir infinito. Pero nunca se va a tocar con este recta x1. Así nomás, o sea, ustedes ubican nada más la recta, el h, para el h siempre va a ser así. Y el k va a ser así, nada más. Y de acá, miren, ahí está, miren, se cruzan estos dos, de acá empieza su recta, miren, de acá sí, puede ser así, o puede ser así como hemos hecho, nada más. No, así sería. Bien, hasta acá en la racional vamos todo bien, vamos bien. Todo correcto. Yes, ya. Todo bien, bien. Bien, la función constante es fácil para ustedes. No es nada de otro mundo, miren. Ahí está, recta X, recta Y. Y va a ser igual aquí, acá. Este K que es un número, puede ser 1, 2, 3, 4. O sea, si te dicen Y igual a 1, ahí está, la recta del K. Ahora el otro. Para el H. X igual a quién? Al H. Ahí está, este es para acá, para arriba. Como hemos dicho, el H es para vertical, el H es así y el K es así. Entonces, y eso nomás es la constante, es un número en sí, el H y el K es un número nada más, no es nada de otro mundo. La función de identidad también es fácil, es solo esto, mire, es una recta diagonal nada más, que va a pasar por el centro de origen nada más. Mire, por ejemplo, f de x comúnmente ustedes sabrán que es igual a quién, a y. Entonces acá y aquí va a ser igual a x. 0, 0. Menos 1, menos 1. 1, 1. Y así grafican nada más. Ahora, este es x. Si es menos x, por acá nada más. Eso sería menos x. Nada más. No es nada de otro mundo. También vemos a las cuadráticas. Es también muy importante. Por ejemplo, mira, tenemos la fórmula general o forma general. Tenemos la función. También nuevamente la es un coeficiente, un número, por x menos h al cuadrado más un k. ¿Qué hacemos? Nuevamente, vértice. h, k. Si nos damos cuenta, es casi una parábola de matemática básica. Parábola hacia arriba, parábola hacia abajo. Ahora, acá, si a es positivo, la parábola es para arriba. Si el a es negativo, la parábola va hacia abajo. Nada más, ahí está. Su vértice, ese es su vértice nada más. Ahora, si ustedes le piden por intervalos, o sea, entre dos números, ya nomás lo cortan, grafican y lo cortan, nada más a los intervalos que ustedes quieran, nada más. Por ejemplo, miren acá, ahí está, a por x menos h cuadrado, lo que hicimos más k. Nos dicen trazar esta de acá.
Miren, acá no hay A, pero se sobreentiende que es 1. El 1 que es positivo, entonces parábola hacia arriba. Acá tenemos h. H ¿cuánto va a valer? 3. Claro, porque es x menos h. Ahí está, x vale 3. ¿Y el k cuánto vale? Menos 5. ¿Cuál es el vértice entonces? 3, menos 5 está. Ubicamos en el plano 3, menos 5 y está. Parábola hacia arriba. Pueden hacerlo así o pueden hacerlo por valores. También salen, miren, por valores, dándole 0, 0 al x0 hasta el número que ustedes deseen y le forman su parábola también. La función signo es un poco común. Por ejemplo, la función signo, por ejemplo, está representada por una regla de correspondencia. Va a ser 1 si es que el lo de adentro es positivo. Va a ser 0 si el lo de adentro va a ser igual a 0. Y va a ser menos 1 si lo de adentro es negativo. Ahí está. Ahí está, miren. La gráfica. Si x es mayor que 0, ahí está. Ahí está 1, para acá. Si menos 1, porque este sirve, claro. Igual a menos 1, ahí está. Y igual a menos 1 si es que x es menor a 0, ahí está, para allá. Y x igual a 0, o sea, acá nomás. Este punto. Y finalmente tenemos funciones pares e impares. Por ejemplo, la función par, tenemos que esa función va a ser igual a la función, pero el x reemplazada por su negativo, o sea, f de x va a ser igual a f de menos x. Y la función impar sería menos la función de x va a ser igual a la función de menos x. A ver, ¿alguno de ustedes me puede dar un ejemplo de función par, por ejemplo? Claro, la función cuadrática. Claro, x al cuadrado. Sí, tiene sentido. ¿Y qué opinan del coseno? ¿Coseno también será par? De la función. A ver, coseno. A ver, una función impar, a ver, un ejemplo. Par, bien, par. El coseno es par, claro, porque el coseno de menos x es coseno de x. Una función impar, a ver, un ejemplo. Claro, claro, Ximena. Claro, función seno. También la función cúbica, si no me equivoco. Y bien, a ver, ajá, también José, bien, voy a tomarle captura de aquí. Está. Sí, bien. Bien, gracias por todos los que participaron. Bien, también tenemos la función definida por partes. ¿Qué significa? Esto van a venir comúnmente en el examen, así. Y te van a decir, por ejemplo, hállame el dominio de la función o hállame el dominio de f o g, la composición. Miren, entonces, función de x, 4 si es que x es menor a menos 1, x al cuadrado si es que x está entre 0 y 2, y menos x si es x mayor a 2. Bueno, en sí esta es la respuesta, pero ¿cómo sería? Bien, vamos a hacerlo a ver acá. Ya, primero nos da 4. ¿Qué es 4? Es una constante nada más. Entonces, a ver, agarramos de la constante. Ahí está. Copiamos. Ahí se fue. A ver, constante. Control C, control V. Ya, mira. Ahí está. A ver, agarramos este de acá. Y lo ponemos acá. Ahí está. Sabemos que la función de x es igual a y. ¿Y a qué es igual según la función? A 4. Vamos a hacer más chiquito. Ya, ahí. Ya, ¿qué nos dice? Que es 4, pero ¿de dónde? Ah, x menor a menos 1. Ya. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos, ahí está. Ya, buscamos a menos 1. Ahí está. X igual a menos 1. Ya, a ver.
Miren, ahí está, x menor a, cuando x es menor a menos 1, ahí está. Entonces, ¿quién sería esa parte? Esta nada más. Ahí está. Este de acá es la primera función, porque me dice que x va a ser igual a 4 si es que x es menor a menos 1. Ahí está. Ahí está, solo lo del rojito, nada más lo que pinté. Bien. La siguiente que nos dice, x al cuadrado más 3. Bien. X al cuadrado más 3, ¿qué me llama? Allá, una cuadrática. Bien. Entonces, dibujamos todo lo de acá. Control C, control V. Ya. Ahí está. A ver, x al cuadrado menos 3. A ver, miren, sería x menos h al cuadrado más k, ¿sí o no? Pero acá, ¿cuánto vale el h? 0, porque no hay nada, miren. 0. ¿Y cuánto sería el k? 3. Entonces, ¿cuál sería nuestro vértice? 0,3. Bien. Eso es para x al cuadrado más 3. Mantenerse. Ya. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? Lo vamos a checar un poquito para que se esté. Ya está. Subimos hasta 3. A ver, si acá es 4, bajamos un poquito. A 3. Ya, borramos esto, borramos esto, borramos esto. Ya. Dice entre 0 y 2. Ya. A ver, vamos a... El vértice está. Acá está el vértice, miren. 3. Ahí está. Acá está el 3. Ese es el punto de vértice. Ahora, ¿qué nos dicen? Que está entre 0 y 2. A ver, hacemos dos rectas. Acá es el 0, ya sabemos nosotros. Entonces, hasta 2. Ahí está. Entonces, acá ponemos x. Ahí está. X0. Y acá, x2. Entonces, con ustedes, a ver. Miren, en 0 es abierto, según lo que me dice acá. Abierto ya, bien. Y en 2, digo, es cerrado. Allá, bien. Pero, si reemplazamos el 2 en la ecuación, ¿cuánto sería? 7. Claro, porque sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado 4 más 3, 7. Entonces, tendría que cambiarlo la gráfica. Tendría que alejarlo un poquito más. A ver. Vamos a hacerlo crecer un poquito más. Ahí. Ahí ya quedaría, mire. Ahí sí, mire. Claro, tenemos que graficarlo de acuerdo. O sea, tiene que tener sentido. Porque miren, para 2, ¿quién le pertenece? 7. Ahí sí, mire. Acá está más grande que el 4 porque 4 y 7. Y abajo del 4 está el 3. Es abierto. Entonces, ¿quién sería? Solo este de acá. Lo que estoy pintando nada más. Ahí está. Ya tenemos 2. Nos falta la última, que nos dice A menos X. Menos X, solo está el X. Entonces, ¿qué es? Identidad. Nada más. Hacemos, no, esta no. Graficamos esta. Acá abajito, nada más. Me dice menos X. Allá, entonces no es esta. Entonces, esta, a ver, acá. Ya está, ahí. Bien, me dice que es menos x, pero solo para mayor a 2. Ya, mayor a 2. Entonces, ahí está. No, vamos a copiar esto mejor ya. Para x mayor a 2. Ahí está. Entonces, si x es igual a 2, ¿cuánto va a ser la función? X menos 2. Claro, entonces sería para abajo. Entonces acá está. Menos 2, pero tiene que ser mayor a él. Entonces, abierto y hacia el infinito. Y nada más. Entonces, ¿qué hacemos? Ya tenemos 3 partes. Esta de acá. Ahí, ¿dónde está mi flecha? Ahí está acá. Esta. Y finalmente esta. Entonces, ¿qué hacemos? Lo unimos. Ahí está, miren. Del infinito viene hasta 4. Ahí está, bien, vamos bien. Del 3 sube hasta 2. Ah, muy bien, vamos bien. Ya tenemos la segunda y está.
abajo del 2, de menos 2, ahí está, función identidad, ahí está. Y ya está, y eso es todo. Cuando dice función definida por partes, en una hojita ustedes hacen cada gráfica y lo unen. A ver, viendo la gráfica y lo que hemos hecho, el concepto de que dominio es todos los X y rango es todos los Y, ¿cuál sería para ustedes, a ver si no me equivoco, su dominio? ¿Cuál sería el dominio de la función, nomás viendo la gráfica? Por hecho nomás lo escriben, nomás por intervalos. A ver. Por un puntito, a ver quién. Ya por 2 puntitos, ya a ver quién hace el dominio. Dominio. A ver. A ver, voy a escoger a alguien, a ver. ¿Quién fue el que participó la vez pasada? A ver, Torres, Josué. A ver, ¿cuál es tu dominio según tu parecer? ¿Cuál es el dominio de esta gráfica de acá? A ver. Ya, a ver. Josué nos dice desde menos infinito hasta menos 1 abierto, bien. 0 abierto, claro, hasta el infinito, claro. Sí, a ver, los tres, a ver, ya está. Bien. Entonces, como dijeron sus compañeros, el dominio, ¿quién sería? Los X. El infinito, menos infinito. Ahí está. ¿Quién es el otro? 1, menos 1. Abierto. Acá, 0. ¿Hasta quién? Hasta 2. Cerrado, abierto. Miren, acá tenemos 2 abierto hasta más infinito. Tenemos abierto y cerrado, siempre lo vamos a considerar contándolo ya al 2. O sea, sería contando al 2. Entonces, si ya tenemos del 0 a 2 y de 2 al infinito, sería del 0 al más infinito, nomás, o sea, del 0 al más infinito. Y entonces el dominio sería, como dijeron algunos, creo, menos infinito hasta menos 1 abierto y del 0 hasta más infinito abierto. Claro, menos infinito más abierto, claro. A ver. Ok. Bien. A ver. Vamos a hacer el álgebra de funciones. O sea, operaciones con funciones en sí. Por ejemplo, tenemos primero la igualdad de funciones, que una función tiene punto de partida el R, el punto de partida R y el punto de salida, conjunto de salida R. Y también el G. Van a ser iguales siempre y cuando el dominio de F es igual al dominio G o F es igual al dominio de G. Eso es igualdad. Ahora la suma. Por ejemplo, la suma es nomás sumarlo, nada más las funciones. Función F más función G. Pero cuando es dominio, cuando nos piden dominio, va a ser siempre la intersección. La intersección del dominio de F en intersección del dominio de G. La diferencia de funciones tendría que ser, por ejemplo, la resta de funciones, pues, la de función F y la función G. Por ejemplo, ahí tenemos
y su dominio sería la intersección igualmente. Para el producto tenemos también el producto de f con el g y también el dominio sería su intersección. Y finalmente división. División también es igual, pero va a haber un cambio en dominio, que va a ser su intersección, pero también se le va a quitar el valor que g sea igual a 0. Pongamos que sea x menos 2 en el denominador. ¿Quién no puede ser? X no puede ser 2. Eso, o sea, el 2 sería acá, menos 2. Eso nada más es la álgebra de funciones. Ahora la composición. Hemos visto f o g o el FOG o el GOF. Tenemos un conjunto de partida x. Vamos a un conjunto de llegada g. Mejor acá lo explico, más sencillo. Mejor. Tenemos un partida x y un conjunto de partida g. Obviamente este va a ser su acompañante, su pareja, como se puede decir, del x, ¿o no? Como hemos hecho en el inicio. Y a la vez este también tiene su pareja, que va a ser el g, el f. Y finalmente, por ejemplo, acá sea g de x. G de x, claro, porque todos los valores de x en función de g. Pero al ser familia del f, acá sería f familia de g. O sea, f de g. ¿Y qué es igual? Este es igual a conocido FOG. Y en cambio al revés, el GOF sería si el x, su primera pareja sería el f. Obviamente acá sería f de x. En cambio, este f también tiene su pareja, que sería el g. Entonces, si acá es f de x, su conjunto de salida, ¿qué va a ser? G del f de x. ¿Y qué va a ser el g de f de x? El GOF. A ver, algo más sencillo para hacerlo. Vamos a hacerlo acá. Copiamos esto. Ahí está. F de función de g. Vamos a hacerlo acá como un recordatorio. F de función de g. ¿Quién va a ser? El FOG. En cambio, el g de función de f, ¿quién va a ser? GOF. Nada más. Ahora, para los dominios. Obviamente este va a tener su dominio. Claro, como toda función. Dominio de FOG. ¿A qué va a ser igual? Vamos a copiar a ver este de acá. Este de acá. Ahí está. ¿Cuál va a ser su dominio del FOG? Va a ser todos los x tal que x pertenezca al dominio de g. Claro, porque miren, para FOG primero tenemos obviamente el f de x, que va a tener un dominio. También vamos a tener un g, que obviamente como es función también debe tener su propio dominio. Entonces, para el dominio de FOG sería x pertenece al dominio de g. O sea, ahí está, x pertenece a su dominio. Ahí está. Y el x, esta función, mire, función de x pertenezca al dominio de g. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, a ver, vamos a ver si se puede hacer. Por ejemplo, x pertenezca al dominio de g. Sea que esta función esté entre 1 y 2. Y esta función esté entre 3 y 5. Ahí está. ¿Qué dice? X pertenece al dominio de g. Allá. 3 primero, x y 5. Ahí está. Ya tenemos 1. Y que g de x, ahí está. G de x. Todo esto. Por ejemplo, este puede ser x más 1. Ay, no me salió bien.
No, está mal esto. Por ejemplo, x, este g de x puede ser x más 1, x cuadrado o valor absoluto, y el f también, x más 2, cualquier función que se nos ocurra. Toda la función g de x, ¿en quién va a estar? En el dominio de f. ¿Quién es el dominio de f? Allá. 1 y 2. Como acá tenemos, por ejemplo, x más 1, vamos a solo tener el x nada más. Y después vamos a poder intersectar estos dos dominios. Y listo, nada más. El dominio de Fogg es este nada más, su intersección. A ver, si tenemos dominio de Fogg, también tenemos dominio de Goff. También, obviamente. Para que no quede duda. Ay, me confundí. A ver, acá arriba. Dominio de Goff. ¿Cuál es la particularidad? Miren, a ver. Ya, acá está más fácil. Ya está, a ver. Miren, Goff sería x pertenece al dominio de f, ya no g, dominio de f. En cambio, acá ya no sería g de x, sería tal que o y que función de x nada más. La función de x, ¿a quién va a pertenecer? Ya, al dominio, claro, al dominio de f ya no, pero porque obviamente tiene su dominio. Sería al dominio de g. Nada más cambia, miren, si el Fogg pertenece al dominio de g y g va a ser al dominio de f, el Goff va a ser x pertenece al dominio de f y f va a pertenecer al dominio de g, nada más. Y de ahí hacen su propio intervalo y todo. Hasta ahí respecto a los dominios de Fogg y Goff, ¿todo claro? ¿O algo no se entendió o algo? Ah, ya, de dominio. Ya. A ver. Bien. Vamos a hacerle una hoja nueva ya para hacerlo todo. A ver. Ya. Primero dominio de Fogg. Voy a hacerlo con flecha mejor porque con letra medio rarita. A ver. Ya. Por definición, en libros decimos que x es su dominio de Fogg primero, porque de Fogg ya deriva el Goff. Existe todo x que x va a pertenecer al dominio de g. Ya tenemos un dominio de g. Por ejemplo, sea la función x, vamos a poner un ejemplo ya. Función de x igual a x más 3. Y la función de g, vamos a ponerle, no lo vamos a resolver, sino vamos a hacer un ejemplo. Vamos a ponerle, a ver, vamos a ponerle una ecuación, a ver. Ya x al cuadrado ya. Ya. Obviamente tiene su dominio. Esto solo, el f solo se va a cumplir de x de menos 1 hasta 3 ya, pues digamos ya. Ese es su dominio de f, el menos 1 a 3. Y g también tiene su dominio. Ya vamos a ponerle, si x pertenece de 0 a 4 ya. Ya, ahí está. Eso es un ejemplo. ¿Qué nos dice? A ver, vamos a hacerlo lento, a ver. X pertenece al dominio de g. Ahí está. X pertenece al dominio de g. Y dice g de x. ¿A quién es g de x? X al cuadrado, ya. Todo en la función, no solo x, sino x al cuadrado. ¿A quién va a pertenecer? Al dominio de f. ¿Quién es el dominio de f? Menos 1, allá. Pongo menos 1 y 3. Obviamente de acá de x al cuadrado nos tiene que salir un x, ¿sí o no? Haciendo operación, lo factorizamos y todo. Nos va a salir, por ejemplo, un a y un b. De estas dos vamos a hacer su recta, lo que hemos hecho la vez pasada, ¿se recuerdan? De gráfica, de que lo que se pinta o lo que se cruza entre las dos rectas. Y ese va a ser el dominio final. Ese va a ser el dominio de ¿quién? De Fogg, nada más. Eso es para Fogg. Ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero para Goff. Vamos a copiar el mismo diapositivo, el mismo... Ya está. Ahora Goff. Goff, ahí está.
f va a ser igual, eso sí no cambia. Bien. Si el dominio de Fogg es x pertenece a dominio de g, en Goff ya no, va a ser dominio de f. En cambio, acá ya no es g de x, obviamente, acá quién va a ser f de x. ¿Perteneciente a quién? Al dominio de, esto ya no va tampoco, sería dominio de g. A ver, vemos acá, a ver. Dominio de Goff nos piden. Por ejemplo, x pertenece al dominio de f. Allá, sería menos 1, 3, ya. Y, allá, y. F de x, a ver, x más 3. ¿Pertenece a quién? Al dominio de g. ¿Quién es g? 0, 4. Y de acá, haciendo operación, nos va a salir un intervalo de x. Obviamente cerrado va a ser. Un A, un B. Y acá miren, estos dos, como están con XX, hacemos su recta y vemos quiénes se intersectan. Por ejemplo, puede intersectarse esta parte, puede intersectarse esta zona. Y ya, y el dominio, el que no salga sería dominio de quién? De Goff. Hasta ahí, ahora sí se logró entender mejor sobre dominio de Goff y Fogg. Sí, bien. Eso de Fogg y Goff, hay una pregunta del examen que les pasé por correo del parcial, creo. Parcial, no me acuerdo qué examen. De Fogg. Por eso. Ya esta es una explicación, pero ya les di ya la explicación, así que lo borramos esta diapo. No sirve. Bien, ejercicio. No está mal. Ya. A ver acá. Nos dicen hallar Fogg si es que ahí está, tenemos dos funciones, 2x más 6 y x al cuadrado menos 1. Nos dan, ahí está, mira, justo dominios. ¿Qué nos dicen? El dominio de Fogg, que era x perteneciente al dominio de g y que el g pertenece al dominio de f. Bien, ahí está, ven. X a quién va a pertenecer, ahí está, a menos 2 a 2, claro, dominio de g. Y x al cuadrado, ahí está toda esta función, bien, lo que hicimos. Pertenece aquí en a 0 y a 8. Acá haciendo la recta numérica me salió esto. X va a pertenecer de menos 3 a menos 1 y de 1 a 3. En cambio, acá está, miren. X va a pertenecer de menos 2 a 2. Ahí está, miren, tenemos 2x y hacemos su intercepto nada más en la recta. Vamos a ver cuánto nos sale, a ver. Vamos a ver. Acá. Hay una hojita, a ver, aparte. Tenemos que verificarlo, obviamente. Los puntos, ¿cuáles son? Ya vamos a hacerlo. Puntos son menos 3, menos 2, menos 1 ya. Menos 3, menos 2, menos 1, menos 1, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, a ver. Dice que x pertenece de menos 2 a 2. Ya, de menos 2 a 2. ¿Pero qué? Va cerrado acá ya. Cierro, pinto. Acá está abierto, abro. Menos 3 a menos 1. Ya, de menos 3 a menos 1. Cerrado en ambos, ya. Está cerrado en ambos. Y 1 a 3. Ahí está. 1 a 3. Ahí está. Función de Goff. Ahí está, miren. ¿Quiénes se interceptan? Ya miren, ahí está. Ya, miren. Pintado acá. Menos 2 a menos 1. Bien. ¿Unido a quién? A 1 a 2 abierto. Muy bien. Y acá está el dominio. Nada más. Demostrado, ahí está para ustedes. Bien, ahí podemos practicar o para, no sé, cuando se les ocurra. Ay, perdón. Ustedes hagan el Goff ahorita, o no sé si al final de clase capaz a uno le salió, ya me lo dicen. El de dominio de Goff, o sea, el otro, el Goff, lo que hicimos. Ya, y miren, el Fogg, nos piden el Fogg también. ¿Qué es el Fogg? Es el f de g de x, claro, lo que hicimos acá. A ver, ahí está, ven, miren.
f de g de x es el fojo. Entonces, ¿qué significa eso? Que mejor lo agrando más porque no se puede ver un poco. Ahí está, f de g de x. ¿F de quién? ¿Quién es g de x para nosotros? Ah, x al cuadrado. Ya, x al cuadrado. Pero f de x, ¿quién era? Ah, 2x más 6. Pero mi x es x al cuadrado más 1. Ah, entonces sería 2 por x al cuadrado menos 1 más 6. Entonces, ¿cuál sería? Nuestro fojo sería esta función 2x al cuadrado más 4 con su dominio, que sería x perteneciente de menos 2 a menos 1 unido de 1 a 2. Hasta ahí ese ejercicio, ¿qué les pareció? ¿Sencillo, complicado, más o menos? Largo. ¿Cómo les pareció? Sencillo ya. Bien, un último ejercicio para hacer inyectiva ya, porque en el examen de mañana también les puse inyectiva. Bien, nos piden calcular f más g. Miren, justo nos dan toda esta correspondencia y todo de acá esta correspondencia. Guau, largo. ¿Qué hacemos para hallar f más g primero? Primero hallamos nuestros dominios, ¿no? Ahí está, miren, justo nos da dominios, lo interceptamos con este de acá, miren. Con el dominio de g también, miren. Ahí está. Pintamos lo de la zona que se repite. Sería este de acá primero. Luego esto de acá. Esto de acá. Y esto de acá. Ahí está. Dominio del f más g era la intersección. Que sería toda esta expresión de acá. Entonces, tenemos función de f más g. Miren, ¿qué era función de f más g? La suma nada más de esas dos funciones. Pero no solo tenemos una función por cada f y por cada g. Tenemos 3. Entonces, ¿cómo trabajamos? Allá. Primero para esta zona de acá. De menos 10 a menos 2. Ah, de menos 10 a menos 2. Miren, acá tenemos x al cuadrado y x al cuadrado menos 1. Ah, ya, lo sumo nomás. 2x al cuadrado menos 2. Claro, para esta zona de acá nada más. Ahora, nos piden el otro. ¿Cuál es el otro de nuestro dominio? De 2 a 0, de menos 2 a 0. A ver, menos 2 a 0. Ah, ya, ahí está. Menos 2 a 0. A ver, menos 2 a 0. Ya, solo sería raíz nada más. Este de acá, borramos. Claro, porque sería raíz de 1 menos x, de menos 2 a 0. Aunque también se puede hacer x al cuadrado menos 1, porque miren, tiene del menos 10 y tiene el 2, o sea, también está dentro este intersecto, entonces también lo consideramos. Entonces, va. Entonces, sumamos. Bueno, entonces puede sumar acá, solo quedamos así. De 0 a 2, a ver, de 0 a 2, de 0, ahí está, miren. De 0 a más, de 0 hasta el 20 es x nada más, pero del 0 al 2, miren, hasta acá sigue todavía el 2, miren. X al cuadrado más 1, menos 1. Entonces, sumamos nada más. X al cuadrado menos 1 más x. Y finalmente, del otro, del 2 al 20. Ah, del 2 al 20. A ver, acá que me dice. Acá también está el 2 también, entonces también puede ser x. Ya, tengo mi función x. Del 2 al 20, mayor que el 2, está el 20, claro. Entonces, raíz de x. Entonces, ¿qué sería? X más raíz de x. ¿Y qué hacemos? Ya, nomás la regla de correspondencia. F más x, ¿quién va a ser? Ah, 2x al cuadrado menos 2, cuando x pertenece de menos 10 hasta menos 2. Y de así hacemos para todo, pero con sus respectivos intervalos. Nada más, o sea, siempre tienen que ver los intervalos. Por ejemplo, acá tienen que ver, reemplazar un número y decir, ah, ya, este cumple, nada más. Porque puede ser que haya solo f y no haya g, allá nomás dejamos el f. O puede que haya solo g y no f, dejamos solo el f, el g nada más. Bien,
Finalmente, función inyectiva. ¿Qué es función inyectiva? Solo es cuando es como se puede decir, inyectiva 1 a 1, cuando a un solo valor de x le debe pertenecer un único y, algo así como una función. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, miren acá, x al cuadrado. Tenemos 1 menos 1, 2. Me dice que para 1 debe ser a, para menos 1 tiene que ser b y para 2 tiene que ser c. Pero estos tres tienen que ser diferentes. Si uno de ellos son iguales, no es inyectiva. A ver, reemplacemos. A 1, 1 al cuadrado, a menos 1 al cuadrado, y de 2 a 2 al cuadrado. ¿Cuánto es menos 1 al cuadrado? A 1. Menos 1 al cuadrado, 1 también. Uy. 2 al cuadrado, 4. Uy, miren, estos son iguales, pero estos es diferente. Entonces, ¿qué nos lleva, nos lleva a esa conclusión? Que x al cuadrado no es inyectiva. No es inyectiva para quién, para todos los reales, o sea, tanto positivos y negativos, porque sí puede ser inyectiva para una zona específica. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, saber también inyectiva mediante la gráfica. A ver, vamos a hacer una gráfica, a ver, de lo que hemos hecho ahorita. A ver, ya está acá. Está chévere. Esto y acabamos nada más, jóvenes. Ya, miren acá. No. A ver, anoten todo, anoten lo que tengan. O para ustedes será fácil, no sé. Ahí está. Ya miren. Nosotros sabremos que una función es inyectiva. Si para saber función era una recta así, para la inyectiva es al revés. Una recta horizontal. ¿Y qué tiene que hacer? Cortar en un solo punto. No se olviden, jóvenes, siempre cortar en un solo punto. Si para saber función era hacia abajo, allá para saber inyectiva era así, en forma horizontal. Nada más. Por ejemplo, otra función que... Por ejemplo, el x al cuadrado. Ya vamos a hacer el x al cuadrado. ¿Dónde está x al cuadrado? Ay, vamos a hacer. Ya, el x al cuadrado. Yo haciendo prácticamente todo el ciclo. Bien, a ver. Ya. Ahí está. No, mejor no. Déjate. Copio esto y copio esto acá. Ahí nomás vamos a hacer. Miren, acá en esta función x al cuadrado, así para todo lo real, o sea, desde menos infinito a infinito. ¿Ustedes creen que sea inyectiva o no es inyectiva para ustedes? ¿Qué será? Para todo lo real me refiero. ¿Será inyectiva o no inyectiva? ¿Qué opinan? Ya. Que si esta función de acá que estoy señalando, el x cuadrado, o sea, esta cuadrática, si para todos los reales, o sea, para todo x, es inyectiva o no es inyectiva. Muy bien, bien. Sí, claro. No inyectiva, muy bien. Siempre para saber que no es inyectiva, solo es graficar para acá. Para saber si es función, es graficar hacia acá. Y que no corte, solo corte en un solo punto nada más. Pero por ejemplo, si para x de todos los reales, no es. Pero si yo te digo para una zona específica, por ejemplo, esta de acá. Este es x al cuadrado, vean. Por ejemplo, esta función de acá, entre 0 y 2, a ver. Mejor lo borramos esto. ¿Y dónde está el ejercicio que habíamos hecho? Acá está. A ver. A ver, ya. En esa zona de color verde, o sea, entre los dos palitos verdes, o sea, en ese intervalo, ¿será inyectiva ahí sí la función? ¿O seguirá siendo no inyectiva?
Sí, ahí sí, claro, bien. Claro, porque miren, cuando yo dibujo una recta así, ahí también miren. Esta zona nada más, ya no me importa. Ya no me importa esta de acá. Entonces, ahí está. Solo va a contar en un punto, es este, miren. Vamos a ponerlo en pizarra. Ahí está. Entonces, ahora el lápiz, ahí está. Ahí está, solo corto en un punto nada más. Por eso siempre ustedes verifiquen el intervalo, grafiquen, pinten la zona de donde les da el intervalo y ahí trazan una recta horizontal para saber si es inyectiva o no inyectiva. Y eso es todo, jóvenes, nada más que decir. A ver, tengo